La mañana del 17 de octubre comenzó con un susurro. Luego, el susurro se convirtió en un clamor global. La noticia de la muerte de Robert Redford a los 88 años se esparció como fuego en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los corazones de millones. Había muerto no solo un actor, sino un ícono que había moldeado generaciones con su carisma, su compromiso artístico y su activismo social. Hollywood detuvo su ritmo. Las alfombras rojas, las entrevistas brillantes, los aplausos estruendosos. Todo quedó en pausa, porque la partida de Robert Redford no era solo el fin de una carrera, era el final de una era. Preparativos para un adiós sin igual. En las horas siguientes a la confirmación del fallecimiento, comenzaron los preparativos para lo que se preveía como uno de los funerales más solemnes y concurridos en la historia del cine. La familia Redford, fiel al perfil discreto del actor, optó por una ceremonia íntima, pero con apertura parcial a figuras cercanas del mundo artístico, político y cultural. El lugar elegido fue el legendario Hollywood Forever Cemetery, donde descansan otras leyendas como Judy Garland, Cecil B. DeMille o Mickey Rooney. Sin embargo, lo que era imposible controlar era la avalancha de tributos públicos. Desde Barack Obama hasta Martin Scorsese, desde Jane Fonda hasta Leonardo DiCaprio, todos compartieron palabras de amor, respeto y asombro por el hombre que supo ser más que un rostro en la pantalla. Su legado iba más allá de películas como The Way We Were, Butch Cassidy and the Sundance Kid o All the President's Men. Redford era la voz de la conciencia, del cine comprometido, del artista íntegro. Una multitud silenciosa. El día del funeral, las calles adyacentes al cementerio se llenaron desde el amanecer. Seguidores, admiradores y colegas llegaban vestidos de negro, muchos con lágrimas en los ojos. Algunos traían carteles con frases célebres de Redford, otros levantaban fotografías envejecidas de sus películas favoritas. Se vivía un ambiente de luto colectivo, pero también de celebración por una vida extraordinaria. La policía de Los Ángeles estableció un perímetro de seguridad amplio, ya que se esperaba la asistencia de decenas de personalidades internacionales. Helicópteros sobrevolaban discretamente la zona. En la entrada principal se erigió un enorme retrato en blanco y negro de Redford, con una inscripción: «Gracias por soñar con nosotros». Las primeras figuras llegan, el peso de los años y las memorias. Uno a uno comenzaron a llegar los invitados. Paul Newman no estaba, claro. Había partido años antes, pero su espíritu flotaba en cada rincón. George Clooney, visiblemente afectado, se limitó a hacer un gesto de respeto sin dar declaraciones. Jane Fonda caminó con paso lento pero firme, sosteniendo entre sus manos una rosa blanca. Brad Pitt, que había sido influenciado profundamente por Redford tanto en lo artístico como en lo personal, llegó acompañado de su hija, en un silencio abrumador. Pero fue Meryl Streep quien acaparó la atención. De negro riguroso, con gafas oscuras, y un rostro que parecía esculpido por el dolor y la admiración, la actriz llegó sola. Nadie sabía que ese día su discurso haría historia. El inicio de la ceremonia. Una sinfonía de recuerdos. La ceremonia comenzó al mediodía. Un cuarteto de cuerdas interpretó piezas de Aaron Copland, compositor estadounidense muy admirado por Redford. No hubo discursos políticos, ni largos elogios cinematográficos. La familia quiso priorizar el recuerdo humano, íntimo. Un nieto leyó un poema escrito por el propio Redford a los 20 años. Su hija Shauna compartió anécdotas de infancia que arrancaron sonrisas entre lágrimas. Pero todos sabían que la emoción alcanzaría su punto máximo con la intervención de Streep, Meryl Streep. Una voz que hizo temblar el mundo. Cuando Meryl Streep se puso de pie y caminó hacia el atril, el mundo contuvo el aliento. Había compartido con Redford una de las películas más memorables del cine. Out of Africa, Memorias de África, y entre ellos nació una amistad que resistió las décadas. Pero lo que nadie esperaba era la crudeza emocional
y la ternura profunda de su discurso. Nunca pensé que tendría que despedirme de ti así, Bob, porque tú eras eterno, no solo en las pantallas, sino en la forma en que amabas los árboles, los caballos, las palabras, la justicia. Tú enseñaste a tantos de nosotros a actuar no solo con el cuerpo, sino con el alma. No estabas interesado en el aplauso, sino en la verdad. Y sabes qué, en un mundo donde cada día perdemos verdades, tú fuiste nuestra brújula. La actriz se detuvo, tragó saliva. Miró al cielo, como buscando una conexión que se resistía a morir. Me enseñaste que el arte no es un espejo, sino un martillo. Y con ese martillo tallaste belleza, honestidad, dolor, libertad. Si hoy el mundo llora, es porque fuiste mucho más que Robert Redford. Fuiste esperanza. Fuiste mi amigo. Y yo te querré por siempre. Al terminar, el silencio fue total. Nadie aplaudió. Nadie se movió. Algunos lloraban abiertamente. Otros miraban el suelo. Fue una de esas instancias donde la emoción es tan densa que no cabe en gestos humanos. El legado visual. Imágenes que quedarán por siempre. Tras el discurso de Meryl Streep, se proyectó un breve video en blanco y negro con fragmentos de películas, entrevistas, escenas detrás de cámaras y momentos familiares. La voz de Redford narraba, extraída de un viejo documental. Si me preguntan qué quiero dejar cuando ya no esté, no diré premios ni títulos. Quiero dejar árboles plantados. Quiero dejar preguntas. Quiero dejar un cine que incomode, que despierte. Quiero dejar amor. Las imágenes de The Horse Whisperer, The Sting, Quiz Show, entre muchas otras, desfilaron en la gran pantalla instalada frente a la multitud. Al final, una simple frase sobre fondo negro. Robert Redford, 1936-2025. Gracias por existir. La despedida física. Una urna simbólica. El cuerpo de Redford no fue expuesto públicamente, según sus deseos, pero sí se permitió un acto simbólico. Al finalizar la ceremonia, se colocó una urna decorativa con tierra de su rancho en Utah, flores silvestres de las montañas rocosas y objetos personales que simbolizaban su vida. Entre ellos, un pincel, una libreta de cuero con sus notas, una pequeña cámara de cine y una carta escrita a mano. Cuyo contenido solo conoce la familia. El impacto inmediato. Un mundo consternado. Las redes sociales estallaron. Millones compartieron frases, escenas, fotografías. En Twitter, el hashtag #GraciasRedford fue tendencia mundial durante 3 días consecutivos. Netflix y otros servicios de streaming habilitaron secciones especiales con su filmografía. El American Film Institute anunció una retrospectiva de 1 año sobre su carrera. Medios como The New York Times, Le Monde, El País y The Guardian dedicaron ediciones especiales, describiendo la ceremonia como una de las más emotivas del siglo XXI. De esta crónica no termina con un adiós, sino con una promesa. Porque si bien Robert Redford ya no camina entre nosotros, cada paso suyo dejó huellas indelebles. Y la voz de Meryl Streep, al recordarlo, nos recuerda que el arte verdadero no muere. Se transforma, se propaga, se siembra. Y como él mismo dijo una vez, los mejores papeles no son los que interpretamos en una película, sino los que escribimos con nuestras acciones en la vida real. Cuando pensamos en Robert Redford, es natural que lo primero que venga a la mente sean sus ojos azules intensos, su sonrisa serena, su elegancia en pantalla. Pero reducirlo a su físico, o incluso a sus papeles más icónicos, sería una injusticia para una vida tan rica, comprometida y multifacética. Redford fue mucho más que una estrella de cine. Fue un pensador, un activista, un padre, un mentor, un amante de la naturaleza, un visionario que creyó siempre en el poder del arte como agente de cambio. Su legado no se limita a lo que dejó grabado en celuloide, sino que se extiende a cada bosque que defendió, a cada joven cineasta que apoyó, a cada voz silenciada que ayudó a amplificar. El actor, una filmografía al servicio del alma humana.
Robert Redford debutó como actor en la televisión en los años 60, pero fue su salto al cine lo que marcó un antes y un después. Su primera gran oportunidad llegó con Barefoot in the Park, 1917, junto a Jane Fonda, donde demostró un carisma natural y una química irresistible. Pero fue Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969, junto a Paul Newman, la que lo consagró. El personaje de Sundance Kid no solo se convirtió en un ícono cultural, sino que dio origen al futuro nombre de uno de los proyectos más importantes de su vida, el Instituto Sundance. Desde entonces, Redford encadenó una serie de éxitos y películas inolvidables. The Sting, 1973. All the President's Men, 1976. The Natural, 1980. Out of Africa, 1985. A River Runs Through It, 1982 como director. Quiz Show, 1994. The Horse Whisperer, 1998. Cada película tenía una intención clara. Redford no buscaba fama fácil ni roles vacíos. Prefería papeles complejos, historias con alma, guiones con mensaje. Su trabajo como director fue igualmente respetado, siendo Ordinary People, 1980, su debut ganador del Oscar a Mejor Director. Redford siempre defendió la independencia artística. Por eso, en 1981 fundó el Sundance Institute en Utah, con el objetivo de apoyar a los cineastas emergentes y al cine independiente. Lo que comenzó como un taller creativo se convirtió en el Festival de Cine de Sundance, uno de los más influyentes del mundo. Gracias a este espacio, vieron la luz películas revolucionarias como Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, Little Miss Sunshine, Whiplash, Precious, Boyhood. Redford nunca quiso llevarse el crédito, siempre estuvo al margen, en silencio. Como un jardinero que riega sin esperar flores para sí, su filosofía era clara. El arte necesita libertad, no dinero ni fama. Solo libertad. Robert Redford fue también un activista medioambiental incansable. Desde los años 70, cuando hablar del cambio climático aún era tema tabú, él ya advertía sobre la necesidad de proteger el planeta. Participó activamente en campañas contra el uso de pesticidas. Apoyó la protección de los parques naturales del oeste americano. Fue uno de los primeros actores en hablar abiertamente sobre la crisis del agua. Colaboró con organizaciones como Natural Resources Defense Council y Earth Justice. En 2014, durante una conferencia climática en las Naciones Unidas, Redford declaró: «La Tierra no es una herencia de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos. Si no actuamos ahora, ellos pagarán el precio de nuestra indiferencia». Su rancho en Utah fue no solo su refugio personal, sino también un santuario ecológico. Allí vivía sin lujos excesivos, rodeado de árboles, caballos y un estudio donde escribía, meditaba y seguía soñando con un mundo más justo. Pese a su fama, Redford siempre intentó mantener su vida privada fuera del foco mediático. Estuvo casado 2 veces y tuvo 4 hijos. Su vida familiar no estuvo exenta de tragedias. Perdió a su hijo Scott a los pocos meses de nacido, un dolor que lo marcó profundamente. A pesar de los golpes, siempre fue descrito por quienes lo conocían como un hombre generoso, introspectivo, amante del silencio, lector voraz y conversador apasionado. No le interesaban los premios ni las estatuillas, le interesaban las conversaciones sinceras, las caminatas al amanecer, los libros de historia y los vinos compartidos con amigos. Meryl Streep, en una entrevista de 2018, decía sobre él: «Robert nunca levantaba la voz, pero cuando hablaba todos escuchaban. Su presencia llenaba la sala, no por volumen, sino por verdad». Muchos actores y actrices de hoy deben parte de su carrera a Redford. No por favores, sino por el ejemplo que él representaba, su compromiso, su ética laboral, su sensibilidad social. Actores como Brad Pitt, Natalie Portman, Edward Norton o Reese Witherspoon han declarado abiertamente la influencia del actor en sus elecciones profesionales. Incluso cineastas como Ava DuVernay o Damien Chazelle
formados bajo el paraguas de Sundance, le deben sus primeras oportunidades. En una entrevista concedida poco antes de retirarse en 2018, Redford fue preguntado por su legado. Respondió con una sonrisa melancólica. He intentado contar historias que importan. Si al final alguien siente algo verdadero por lo que hice, entonces valió la pena. Pero no quiero estatuas. Prefiero árboles. Hoy, tras su partida física, queda su esencia. Las películas siguen vivas. Sus palabras resuenan. El Instituto Sundance sigue formando artistas. Los árboles en su rancho siguen creciendo. Robert Redford no murió. Se transformó en símbolo, en semilla, en idea y sobre todo en inspiración. Las palabras de Meryl Streep durante el funeral no fueron solo un tributo, fueron un manifiesto, porque lo que ella expresó era lo que millones sentían. Redford había sido más que un colega. Era el faro que guiaba en la niebla, el amigo que te empujaba a ser mejor, el artista que jamás vendió su alma. Ese discurso fue reproducido millones de veces. Fue analizado en universidades, inspiró textos, ensayos, documentales. La conexión entre Meryl y Robert era la de dos almas que se comprendieron profundamente a través del arte. El mundo sin Robert Redford es más silencioso, sí, pero también más consciente de lo que significa vivir con propósito. Él no buscó ser eterno, pero su legado lo hizo así. La muerte de Robert Redford fue una onda expansiva que recorrió el planeta. No se trataba simplemente de un actor que había fallecido. Se trataba del adiós a uno de los últimos grandes mitos vivientes del siglo XX y principios del XXI. Desde Washington a París, de Ciudad de México a Tokio, las portadas de los periódicos se rindieron ante su figura. El último caballero de Hollywood, tituló The Guardian. El artista íntegro que cambió el cine sin alzar la voz, escribió El País. Robert Redford, el alma ecológica del séptimo arte, firmó Le Monde. No fue solo la industria cinematográfica quien lo lloró. Líderes políticos, activistas, organizaciones ambientales, educadores, e incluso el Papa Francisco enviaron mensajes de reconocimiento a la trayectoria del hombre que hizo del cine un puente entre el arte y la conciencia social. Aunque Redford nunca fue un político en ejercicio, su influencia en los círculos de poder fue considerable. Siempre mantuvo una postura crítica frente a los excesos del sistema, y al mismo tiempo, ofrecía propuestas. Durante décadas abogó por leyes de protección ambiental, financiamiento para el cine independiente y educación artística para jóvenes de bajos recursos. En vida, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de Barack Obama, quien en el funeral afirmó: Redford nos enseñó que el liderazgo no necesita gritos ni trincheras. A veces basta una cámara, una historia y el coraje de decir la verdad. El Congreso estadounidense guardó un minuto de silencio en su honor. En la Asamblea General de la ONU, varios representantes citaron sus palabras sobre la emergencia climática. Algunos incluso propusieron bautizar leyes ecológicas con su nombre, como la Ley Redford de Protección Forestal. Robert Redford se convirtió en un símbolo de integridad artística. En un tiempo donde muchos sucumben a los encantos del mercado, él supo mantenerse fiel a sus valores. Fue ese hombre que rechazó blockbusters vacíos por proyectos pequeños, por películas que hacían pensar. Inspiró a generaciones a buscar profundidad, autenticidad, sentido. En universidades de todo el mundo se estudian hoy sus películas, no solo desde el análisis cinematográfico, sino como herramienta crítica del poder, de la historia, del rol del ser humano frente a la injusticia. En redes sociales, millones compartieron frases suyas. El silencio también puede contar una historia. El arte debe incomodar, ¿o no es arte? Ser libre es ser responsable de lo que eliges mirar. Si hubiera que elegir una institución que materialice su legado, esa sería el Sundance Institute. Lo que nació como un espacio de resistencia creativa en los años 80, hoy se ha consolidado como el mayor bastión del cine independiente mundial. Tras su muerte, el Festival de Sundance anunció que su edición 2026 llevaría su nombre de forma permanente. Se proyectarán retrospectivas,
nuevos documentales sobre su vida y se establecerá una beca global llamada Beca Redford para la narrativa ética, que ofrecerá financiamiento a proyectos cinematográficos con contenido social, ambiental o educativo. Además, se proyecta abrir una sede del instituto en Sudamérica y otra en África, cumpliendo el sueño que Redford tenía desde hace años: descentralizar el arte, llevarlo donde nunca antes llegó. La muerte de Redford provocó una reacción inesperada, una ola renovada de interés por el activismo climático. Diversas ONGs reportaron un aumento de voluntarios y donaciones tras los homenajes televisivos dedicados a su figura. En su rancho de Utah, donde se conservan más de 1,000 hectáreas vírgenes, su familia anunció la creación del santuario Robert Redford, un espacio ecológico y educativo que servirá como centro de investigación, reforestación y formación para activistas jóvenes. Se espera que allí se planten más de 10,000 árboles en su honor durante los próximos 5 años. Desde su muerte, múltiples cineastas han reivindicado su influencia. La directora Chloe Zhao, ganadora del Oscar por Nomadland, declaró: «Redford me enseñó que una cámara puede ser más poderosa que un ejército. Su mirada siempre fue hacia los olvidados, los silenciosos, los márgenes. Ese es el cine que vale la pena». También Quentin Tarantino, conocido por su cine más agresivo, afirmó en una entrevista reciente: «Redford y yo no podíamos ser más distintos. Pero él me enseñó que sin autenticidad, el cine muere. Yo le debo mi libertad creativa a lo que él luchó en Sundance». En estudios de cine se han empezado a incluir nuevas materias sobre cine con propósito, basadas en su obra y pensamiento. Una semana después del funeral, varias cadenas de televisión repusieron sus películas más icónicas. En muchas ciudades, los cines proyectaron funciones gratuitas de Out of Africa, All the President's Men o The Horse Whisperer. Las salas se le llenaron. Gente de todas las edades lloró, aplaudió, recordó. En redes sociales, los testimonios eran miles. «Mi padre me enseñó a amar el cine con Robert Redford. Hoy lloré con mi hija viendo El hombre que susurraba a los caballos. Nunca imaginé que el arte pudiera curar así». Redford no actuaba, vivía cada personaje. Para muchos, su muerte fue personal. Como si se despidiera un viejo amigo, un abuelo sabio, un maestro sin pupitre. La pregunta resuena desde su partida: ¿mueren realmente los héroes? ¿O simplemente se transforman? En un mundo cada vez más convulso, donde las voces se alzan y se apagan con la misma rapidez, Redford fue una constante, una brújula moral. Su coherencia fue su bandera. No cambió sus principios con el viento. Y eso lo volvió eterno. Porque los héroes no se definen por la épica, sino por su ejemplo. Y Redford fue eso. Ejemplo. El funeral terminó con la frase que él mismo escribió años atrás en una libreta privada, encontrada en su estudio: «Cuando muera no busquen estatuas ni placas doradas. Planten árboles y si pueden, cuenten historias. Porque mientras haya alguien que escuche, la vida sigue». Esa frase fue leída por su nieto menor, con voz temblorosa, frente a una multitud que ya no podía contener las lágrimas. Acto seguido, un grupo de niños liberó palomas blancas al cielo. Y durante algunos segundos, el silencio fue absoluto. Un silencio que no significaba vacío, sino plenitud. Este artículo se cierra con gratitud. Porque Robert Redford no solo hizo cine, hizo historia. Hizo conciencia. Hizo futuro. Desde aquí, desde esta página escrita con respeto y emoción, solo queda decir: gracias, Bob, por enseñarnos que se puede ser grande sin ser ruidoso, por demostrar que el arte puede sanar, cambiar y resistir, por vivir con el coraje de quien nunca renunció a sus ideales, y por recordarnos siempre que la belleza está en lo simple. Hasta siempre.